Alumnos, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que bien. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes. Buenos días, ¿qué tal Luisa? Nayeli, buen día, ¿cómo están todos? Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Voy a entonces compartir de una vez el material de esta semana número 15, ¿verdad? Vamos a comenzar a desarrollar el tema de la oración compuesta por subordinación. ¿De acuerdo? A ver, comencemos primero recordando un poquito qué era la oración compuesta. Ustedes se acuerdan que una oración compuesta fundamentalmente era aquella que nosotros la reconocíamos porque estaba conformada por dos verbos, había dos verbos o había más de dos verbos, ¿no? Podía haber 3 verbos, 4 verbos, 5 verbos, etc. Y las oraciones compuestas se subdividían en dos clases. Oraciones compuestas coordinadas y oraciones compuestas subordinadas. Las oraciones coordinadas son las que nosotros estudiamos la semana pasada, ¿no? Habíamos señalado que las oraciones coordinadas, las proposiciones estaban en el mismo nivel sintáctico. Por ejemplo, ¿no? A ver, Lili, ¿no? Trabaja, ¿no? Trabaja arduamente. Y José estudia, ¿no? Estudia por las tardes. Bien, nosotros señalamos que una oración compuesta coordinada, las proposiciones, por ejemplo aquí, desde Lili hasta arduamente tenemos una proposición, y luego José estudia por las tardes es otra proposición, ¿verdad? Ahora, ¿cuál era la característica fundamental de una coordinada? Las proposiciones, ¿no es cierto? Acá tenemos una proposición, acá tenemos otra, por razones que están relacionadas al verbo, no se modificaban o no se complementaban. Es decir, esta primera proposición, Lili trabaja arduamente, no es el sujeto, no es un complemento, no es un modificador de ninguna parte de la segunda proposición, ¿verdad? No complementa ninguna función sintáctica de otra parte de la oración. Es como tener más bien dos proposiciones independientes, ¿no? Separadas, distantes, podríamos decirlo entre comillas, ¿no? Porque en realidad no es que sean distantes, ya que todo esto es parte de una oración. Entonces, esa era la idea, es como tener dos proposiciones principales, ¿no? Dos proposiciones independientes. Esa es la idea de la coordinada, ¿no? Ambas proposiciones tienen el mismo valor, tienen el mismo peso, la misma importancia. Y dependiendo de cómo se relaciona una proposición respecto a la otra, es que nosotros clasificábamos una oración de otra. Por ejemplo, teníamos esas que se llamaban yuxtapuestas. ¿Te acuerdas por qué le decíamos yuxtapuestas? ¿Recuerdas tú cuál era la condición de una coordinada yuxtapuesta? Buen día, Matías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se acuerdan, chicos, cuál era la condición de una coordinada yuxtapuesta? Uy, creo que ya se olvidaron.
¿Se olvidaron? ¿Sí? Carita feliz, carita triste. ¿Por qué le decíamos yuxtapuesta? Ujú. Ok, ok. Ya, bueno, nosotros le decíamos yuxtapuesta porque esa oración coordinada, ¿no es cierto? Las proposiciones estaban vinculadas. Exacto, Matías, a través de signos de puntuación. ¿Cuáles eran esos signos de puntuación requeridos en una yuxtapuesta? Muy bien, claro, era la coma, el punto y coma y los dos puntos. Exacto. Entonces yo nada más tenía que asegurarme de ver esta equivalencia, por ejemplo, a ver, por ejemplo, una oración así, ¿no? Salimos temprano, visitamos museos, ¿no? Y llegamos, llegamos juntos. Muy bien. Entonces, esto justamente es una oración yuxtapuesta, ¿no? En donde las proposiciones estaban vinculadas a través de signos de puntuación. Esa es una yuxtapuesta, ¿no? Y como dice su compañero, de repente no era la coma, de repente aquí puede haber un punto y coma, puede haber dos puntos. Y la idea es que, como siempre, sigue siendo coordinada porque las proposiciones son independientes. Ninguna proposición es el complemento circunstancial, el sujeto, ¿no? El modificador de otra palabra, ¿no? Son como proposiciones independientes. En cambio, las oraciones conjuntivas son aquellas en las cuales vamos a utilizar una palabra. ¿Qué palabra? Una conjunción, ¿no? Por ejemplo, salimos temprano y visitamos museos, ¿no? Entonces aquí, ¿por qué decíamos conjuntiva? Porque ahora las proposiciones no se unían por un signo, sino se unían a través de una palabra, a través de una conjunción. Y dependiendo del tipo de conjunción, nosotros distinguíamos a las oraciones conjuntivas en 6 variedades. Las copulativas, las disyuntivas, las distributivas, las explicativas, adversativas e hilativas, ¿no es cierto? Entonces, nada más teníamos que observar el nexo para poder diferenciar el tipo de oración compuesta. Por ejemplo, en este caso que estamos viendo en la parte superior, se ha utilizado la palabra y yo sé que esta palabra ¿no es cierto? Es una conjunción copulativa, por lo tanto, eh, sería pues una coordinada conjuntiva copulativa, ¿verdad? Ahora, sería disyuntiva si nosotros observamos otro nexo, ¿no? Por ejemplo, salimos temprano o esperamos unos minutos, ¿verdad? Entonces aquí el nexo era la O y además el sentido era de dilema, ¿no? Entre elegir una situación o elegir otra. Por eso es una disyuntiva, porque no sabemos qué elegir, o lo primero o lo segundo. Bien, las distributivas era cuando los nexos, evidentemente, eran otros, ¿no? Por ejemplo, el ya salimos, ¿no? Ya salimos, eh, ya salimos a la, cortito.
Ya salimos al centro. Ya visitamos museos, ¿no? Entonces, aquí se da la idea de realizar dos acciones, ¿no es cierto? Se distribuyen las acciones. Ya salimos del centro, ya visitamos museos. Como el conector era ya, por eso la oración, nosotros le decíamos oración distributiva, ¿no? Nosotros hablamos de oraciones explicativas cuando transmitimos la idea de una explicación, ¿no? Por ejemplo, a ver, salimos temprano, es decir, ¿no? Medimos el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el nexo explicativo, es decir, ¿verdad? Y se da la idea de explicación, ¿no? La segunda proposición, de alguna manera, trata de explicar lo planteado o lo propuesto en la primera proposición, ¿no? Esa es la regla de las explicativas. Las adversativas son aquellas que van a presentar nexos adversativos. Y obviamente la segunda proposición es la que va a expresar una idea adversa a la primera. Por ejemplo, salimos temprano, ¿no? Pero no no llegamos a tiempo. Salimos temprano, pero, acá está el pero adversativo, no llegamos a tiempo. Entonces, esta idea es contraria a la primera proposición. Si uno sale temprano, lo más lógico es que llegue a tiempo. Pero acá está ocurriendo lo contrario, lo adverso. Entonces, por eso es una oración adversativa. A ver, las silativas. Las silativas son aquellas que nos dan una idea de deducción, ¿no? Deducción o consecuencia. Por ejemplo, salimos temprano, por eso, ¿no? Eso, nuestro viaje fue bueno. Aquí estamos utilizando el por eso, y este es un nexo ilativo. Entonces, el nexo ilativo nos hace pensar, nos hace razonar en una idea, ¿no? Que va a ser el resultado, ¿no? Va a ser el resultado, va a ser una deducción, ¿no? Una inferencia de lo que se está planteando en la primera proposición. Entonces, esas son las oraciones coordinadas, ¿no es cierto? Que nosotros, como ustedes ya saben o estarán recordando, la semana pasada ya las estudiamos. Ahora, si tu oración no tiene estas características, ninguna de las 7 que acabamos de ver acá, entonces tu oración debe ser una subordinada, ¿ok? Una oración subordinada. Recuerda, es muy fácil poder deducir, inferir una oración subordinada. Solamente basta que tú deduzcas que no tiene la estructura o la lógica que expresan una de estas coordenadas, ¿ya? Por ejemplo, la oración, ahora vamos a colocar aquí una oración, Pedro, ¿no? Contaba
que en su pueblo la gente vivía bien, ¿no? Entonces, muy bien, en esta oración que acabamos de observar, no tiene la naturaleza de las oraciones coordinadas. En primer lugar, aquí estamos encontrando un verbo, ¿no es cierto? Aquí estamos encontrando otro verbo, por eso es una oración compuesta. Aquí tenemos una primera proposición, Luis contaba, y luego tenemos otra proposición, ¿no? En su pueblo la gente vivía bien, ¿correcto? Ahora, acá tenemos en el medio, pues, un nexo, ¿no? El nexo que. Sin embargo, ese nexo que no, pues, encaja dentro de ninguna de estas opciones que acabamos de ver en el caso anterior, o sea, estructura de coordinada no tiene, ¿ya? De repente el nexo más cercano con el cual podrías tal vez cuestionar es con la copulativa que, ¿no? Pero para que sea un copulativo que, tendría que repetirse el mismo verbo, ¿no? Entonces aquí yo estoy notando de que los verbos son distintos. Contaba y vivía. Entonces, coordinada copulativa no es, ¿ya? Entonces la pregunta sería, bueno, si no es una copulativa, ¿qué puede ser? Pues puede ser únicamente una subordinada, porque acá, si no calza en la copulativa, entonces tiene que ser subordinada. Por otro lado, también otro aspecto que te puede ayudar a ti a encaminarte bien hacia la subordinación es pensar que las proposiciones que aparecen acá expresan una dependencia. Por ejemplo, cuando yo digo Pedro contaba, como que esta primera proposición pues carece de su complemento, ¿no? Pedro contaba, pero contaba algo, ¿no es cierto? Ahí parece que a esta primera proposición le falta más información. Ahora, en su pueblo la gente vivía bien, esta proposición sí se entiende, ¿no es cierto? Esta sí se entiende. Si yo lo sacara de su contexto, en su pueblo la gente vivía bien, tiene sentido. Pero esta primera proposición, Pedro contaba, le falta información. O sea, necesita recurrir a la otra proposición para poder enlazar esa información que le falta. ¿Ves? Hay una cuestión lógica aquí. Lógica entre los verbos, entre las proposiciones. Entonces, así te vas a dar cuenta que estás frente a una subordinada. Porque acá establecemos jerarquías. En la subordinación tú estableces una proposición principal y una proposición subordinada. ¿De acuerdo? A ver, chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? A ver, me dicen por ahí, Miss, yo añadiría que en la oración coordinada, ambas proposiciones no tienen jerarquía entre sí. Claro, están ambas niveladas, ¿no? Ambas están niveladas. Ambas proposiciones tienen el mismo peso, el mismo valor, la misma importancia. No se modifican las proposiciones entre sí, no se complementan las proposiciones entre sí, ni con una palabra. Por eso tienen la misma jerarquía. En cambio, la subordinada, el nexo diferencia una proposición dándole una jerarquía sobre otra. Claro, también, el nexo juega un papel importante en la subordinación, ¿ya? Pero también, no solamente el nexo, ¿no? Sino también el sentido lógico que transmite la proposición principal con respecto a la proposición subordinada. ¿Ok? Bien, entonces no sé si hasta aquí está quedando claro, chicos, la diferencia entre
una subordinación y una coordinación? A ver, comenten ahí. Pasemos entonces a hablar acerca de una oración subordinada, ¿no? O una oración por subordinación. ¿Ya? Cualquier cosita, chicos, por favor, ustedes me preguntan. Pueden prender su micrófono o pueden ir escribiéndolo a través del chat. Lo malo del chat es que responde la pregunta a destiempo. ¿Ya? Bien. Entonces, bueno, estoy un poquito resfriada, así que por eso estoy con la nariz un poco congestionada el día de hoy. A ver, en una oración subordinada, chicos, lo que tenemos es una diferencia entre una proposición principal y una proposición subordinada. ¿Ya? O sea, aquí hay jerarquías, aquí hay diferencias, las proposiciones no están al mismo nivel. ¿Ya? Y la característica de una proposición principal es que tiene un verbo principal, obviamente. Y tú le tienes que razonar, ¿no? A ese verbo principal todos los aspectos importantes que te van a permitir entender la dirección de esa oración. O sea, ¿por qué es un verbo principal? Porque obviamente, si es un verbo principal, él es el verbo que va a dirigir la lógica de toda la oración compuesta. Por ejemplo, si tu verbo principal es un verbo copulativo, ¿ok? Tú sabes que es un verbo copulativo, el verbo ser, estar, parecer, hay atributos. Entonces, este verbo principal va a direccionar las funciones que se esperan encontrar en esa oración compuesta, ¿no? Obviamente, como verbo copulativo, voy a esperar de repente encontrar un sujeto, voy a esperar encontrar un atributo. ¿Te das cuenta? A ver, otro aspecto. Si tu verbo principal fuese un verbo impersonal, por ejemplo, el verbo haber, ¿vas a buscar sujeto? No. ¿Te das cuenta? De repente encontrarás complementos circunstanciales, complementos predicativos de repente. ¿Te das cuenta? A ver, otro caso. Si tu verbo principal es un verbo transitivo, ¿ok? ¿Qué vas a esperar encontrar en la oración? Ah, bueno, si es transitivo, de repente estaré esperando encontrar un OD, un OI, un sujeto. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante que me razones bien con el verbo principal para ir hallando las funciones sintácticas que esa oración, ¿no? Está direccionada, está siendo direccionada por este verbo importante. Por eso, es importante, te repito, que razones bien con el verbo principal. Ahora, otro detalle importante, esos verbos principales no vienen encabezados con nexos subordinantes. El que viene encabezado con nexo subordinante es la proposición subordinada. ¿Ok? La proposición subordinada tú la vas a encontrar así, con un nexo subordinante y también vas a encontrar el verbo subordinado a la derecha. ¿Ok? Mira, te repito, esto no te va a fallar. Vas a encontrar un nexo subordinante y ahora vas a reconocer, bueno, ¿cuáles son los nexos subordinantes? Las preposiciones,
son nexos subordinantes. Las conjunciones subordinantes, ¿no es cierto?, que ya se estudiaba en el tema de oración, de conjunciones, son subordinantes también. Entonces vas a encontrar esa palabra y a la derecha, exactamente, siempre a su derecha encontrarás un verbo subordinado. ¿Y por qué toma el nombre? ¿Por qué toma el nombre? ¿Por qué toma la categoría de subordinado, no? Porque evidentemente esta proposición va a ser el complemento, ¿no? Va a ser el complemento de otra oración. Va a ser el complemento de otra, mejor dicho, de otra palabra. Va a ser el complemento de otra categoría. Va a subordinarse, ¿no? Va a depender. O sea, esta proposición cumple funciones con respecto a otra palabra. Puede ser a la proposición principal o puede ser a otra categoría. Entonces complementa, añade información. ¿Ya? A ver, veámoslo en un ejemplo sencillo, ¿no? Para poder entender bien este tema, es muy sencillo. Podemos ir partiendo de los verbos. Por ejemplo, aquí tenemos el verbo supone, verbo conjugado. Y otro verbo que yo veo es este que está por acá. Van a apoyar. Dos verbos. Están ambos conjugados. Entonces yo sé que estoy frente a una oración compuesta. Ahora, de coordinada no tiene nada. No es una oración coordinada. ¿Y por qué no es coordinada? Porque como te das cuenta, no es yuxtapuesta y no es copulativa. Acá yo estoy viendo el qué, que es un nexo, ¿no es cierto? Yo sé que es un nexo cuando aparece el i, ni, que, pero este que no está uniendo dos verbos que se repitan. Son dos verbos distintos. Entonces, si no es copulativo, quiere decir que este nexo es un nexo subordinante. ¿Ves? Entonces significa que este nexo subordinante está encabezando una proposición subordinada. Ahí está, ¿ves? El nexo primerito y a su derecha está ya el verbo subordinado. ¿De acuerdo? Entonces yo ya puedo reconocer cuál es la proposición principal, esta que estoy acá resaltando con negritas. Este es el verbo importante, ¿no es cierto? A mí me importa entender bien a este verbo principal. El verbo suponer, por ejemplo, es un verbo predicativo, es un verbo transitivo. Puedo hallarle el sujeto, Luis supone. Y lo demás simplemente será un complemento de este verbo. ¿Te das cuenta? Ya tengo la proposición principal, ya tengo al subordinado. Ya me fijé incluso cuál es el nexo que lo encabeza. Lo único que tengo que hacer es conectar esta lógica. ¿A quién se subordina esta proposición? Tienes dos opciones. Se subordina el verbo o se subordina a Luis. ¿A quién le lleva información? Nada más. ¿De acuerdo? Sin embargo, en algunas ocasiones, lo que sí, algo que es muy marcado en la subordinación, es que no, el orden puede variar, ¿ya? Mira, si tú repasas una coordinada, ¿ya? Las coordinadas son bien ordenaditas, ¿ah? Bien ordenaditas, porque en la coordinación siempre el nexo está en el medio, en el medio, en el medio, en el medio, ¿no? Pero en el caso de la subordinación, no necesariamente, ¿ya? La proposición, mira, acá se puede mover. Las palabras se pueden mover, que lo van a apoyar en el evento. Mira, ¿ves? Esta es mi proposición subordinada
y está al inicio, ¿no? Yo puedo colocar la proposición al inicio, en el medio, al final de la oración, ¿ya? Puede aparecer en diferentes lugares. Entonces, por eso es importante, ya que se puede mover tanto la proposición para no confundirnos nunca, porque de eso se trata este tema, es que yo ubique bien a mi principal y mi subordinado. Y acá tengo que usar mucho la lógica, ¿ya? Si a mí me queda claro cuál es la subordinada y cuál es la principal, pues yo trabajo con la principal, porque ya les he dicho, la proposición principal, el verbo principal es el que va a poner orden a todo. Y es más, hasta nos va a permitir diferenciar la clase de oración subordinada que hay, porque tú tienes tres opciones. Las oraciones compuestas por subordinación pueden ser de tres variedades: sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Por qué le llamamos subordinada sustantiva? Porque la proposición subordinada, ¿no es cierto?, se va a comportar como una FN, como un sustantivo, ¿ok? Por ejemplo, leer es un hábito recomendable. Ahí está la proposición subordinada. Leer. Esa es la subordinación. Profesora, pero este es un infinitivo, ¿sí? Hay algo que también no he mencionado, pero sí es importante que destaquemos. En las oraciones coordinadas, los verbos siempre aparecen conjugados. En las oraciones subordinadas, los verbos pueden aparecer conjugados o pueden aparecer los verboides, los infinitivos, los participios y los gerundios. Cualquiera de ellos, ¿ya? Así que por eso es importante que tomen en cuenta estas formas verbales, ¿ya? Entonces, la subordinada puede ser sustantiva si funciona como una FN, ¿no? ¿Por qué funciona como una FN? Porque es el sujeto. Puede ser una adjetiva. Ah, si es una adjetiva es porque funciona como un adjetivo. Los adjetivos son principalmente modificadores de un nombre. Entonces modifica un sustantivo. Es parte de una FN, ¿no es cierto?, que recibe pues información de parte de la proposición. Y puede ser un adverbial. Si es un adverbial, ¿no es cierto?, va a funcionar como un adverbio y eso significa que va a modificar a un verbo. ¿Ves? Entonces tienes tres caminos, tres opciones de subordinación. ¿De acuerdo? A ver, hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Me piden la diapositiva 3, ok, vamos con la 3. Ahí está. Entonces, las proposiciones, como ya saben, están advertidos, pueden moverse, ¿ya? A veces esta situación de que se mueva, que una proposición pueda aparecer al inicio, en medio, al final, a veces es perturbador para ustedes, a veces, ¿ya? Pero ya sabes cuál es el secretito. Si tú no te quieres confundir y no quieres creer que de repente esto va a resultar difícil, porque en realidad no es difícil, es recontra fácil. Es recontra fácil. Para que entiendas lo fácil y lo sencillo que es una subordinación, apóyate bien en el verbo principal, en la proposición principal, porque este verbo es el que pone orden. Así que igual, ¿yo cómo sé que este es el verbo principal? Porque no tiene nexo. Supone, no tiene un qué, un quién o cualquier otra palabra subordinante, está libre. Yo ya sé que el subordinado, hasta acá, ahí está el qué, y a la derecha está el verbo subordinado. ¿No es cierto? Ahí lo ves. ¿Yo cómo sé que este es el subordinado? Porque a la derecha está el verbo que expresa esta idea, la subordinación.
¿De acuerdo? Listo. A ver, identifique las oraciones compuestas por subordinación. A ver, ¿qué me dicen? ¿La letra A es subordinada? ¿Sí o no? No es una subordinada. Muy bien, Frank. Correcto, Matías, no es. La letra B, ¿es subordinada? ¿Sí o no? Sí es una subordinada a la letra B, ¿no? Elaborar esos mapas conceptuales. Ahí está la proposición subordinada, ¿no? Aquí tenemos una proposición, ¿verdad? Esta que estoy sombreando es la proposición subordinada, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esta proposición comienza con infinitivo, ¿ya? Acá no hay un nexo subordinante. En algunas ocasiones las proposiciones subordinadas pueden comenzar con un verboide. Bien, la letra D, ¿es coordinada o subordinada? ¿Es subordinada, sí o no? Sí, ¿correcto? Ok, la letra A. A ver, primero respondamos por la D. Dice, Liz expuso y respondió. A ver, tengo acá dos proposiciones. Tengo esta proposición, Liz expuso, y otra proposición, respondió preguntas al público. Muy bien. ¿Cómo se están enlazando estas dos proposiciones? A través de la palabra y. Entonces mi pregunta sería, ¿esta es una subordinada? ¿Mm? Claro, exacto. Esa es una coordinada, porque yo estoy viendo que las proposiciones se enlazan a través de la I, o sea, es un nexo copulativo, ¿no es cierto? Entonces, descartado. La D no es subordinada, es coordinada copulativa, ¿ya? Me pedías que te explicara la letra A. A ver, debe de estar terminando su clase de doctorado. Cuando leemos esta oración, debe de estar terminando, ¿no? Debe de estar terminando es una perífrasis, ¿no? Es como decir, termina su clase de doctorado, está terminando su clase de doctorado. Entonces, como tenemos un solo verbo, que es una perífrasis conformada por tres formas verbales ahí, la oración es simple, no hay oración compuesta, ¿no es cierto? Es oración simple. La B dijimos que sí, era una oración subordinada, ya la letra D dijimos que es una oración coordinada, creo que me he salteado la letra C, ¿no? En la letra C, pensamos que lo encontraríamos en su pueblo. Esta sí es una subordinada, ¿sí o no? La letra C es una subordinada, ahí está. Que lo encontraríamos, comienza con el que, a la derecha está el verbo subordinado. La letra E, ella estaba muy animada, pero se sentía insegura. ¿Coordinada o subordinada? ¿Tú qué dices? ¿Es subordinada, sí o no? Me dices la E es una coordinada adversativa. Correcto. Muy bien, Matías. Es una adversativa por el pero, ¿no? La F no es oración subordinada.
hemos estado analizando los problemas propuestos. Claro. ¿Qué clase de oración sería entonces si no es una subordinada? Claro, es una oración simple, porque es una perífrasis nada más. La letra G. César le dijo a Griselda que debía llegar temprano. Exacto, con perífrasis. La letra G es una oración subordinada, ¿no? Dijo a Griselda, y la subordinada, ¿cuál sería? Que debía llegar temprano. Ajá. Muy bien, la última, la H. Ella tiene que representarnos en el concurso mañana. Tiene que representarnos, sería una oración simple. Ok, entonces si es una oración simple, lo único que estamos observando en la H es una perífrasis verbal. ¿No es cierto? ¿Alguna pregunta, chicos? Hasta aquí. Fácil, difícil, complejo. Ya. Miren, aquí hasta este momento, excelente, Matías, facilísimo. ¿Ves? O sea, no es para inquietarnos demasiado. Lo importante siempre en una oración compuesta es que ustedes manejen a la perfección el tema de las perífrasis verbales, ¿no? De hecho, que acá ustedes tienen que entender bien que es una oración simple, que es una oración compuesta, ¿no? ¿Cuántos verbos hay? Por eso la idea, yo cuando hablo de oración compuesta, me queda claro que yo estoy viendo dos verbos porque hay dos acciones, ¿no? Entonces, en el caso de los verboides, yo tengo que tener en cuenta cuándo hay perífrasis y cuándo son dos palabras separadas, ¿no es cierto? Ese manejo teórico tiene que estar claro. A ver, dice, ¿cómo podríamos clasificar las oraciones subordinadas? Bien, las oraciones subordinadas nosotros las clasificamos en tres grupos, nada más. Sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Y por qué la diferencia? Por las funciones, porque se comportan como FN, como sustantivos, se comportan como adjetivos, como modificadores directos, no, mejor dicho, como indirectos sería. Y las adverbiales se comportan como adverbios, o sea, como complementos circunstanciales. Tienen esa relación, esa implicancia lógica en una oración. Ahora, lo que también podría suceder, ¿no? Es que a veces haya una doble subordinación, ¿ok? Puede suceder también que a veces nosotros tengamos una doble subordinación, es decir, que en la oración haya una subordinada de otra, ¿no? Por ejemplo, a ver, José dijo que eh, los gatos son animales que eh, viven en compañía. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? De repente aquí, en mi oración, yo voy a anotar un qué y luego voy a anotar otro qué. Entonces, muy bien, yo digo, acá hay dos oraciones, dos proposiciones subordinadas, ¿no? Porque acá tengo un verbo subordinado, se subordina con el qué, y aquí tengo otro, ¿no es cierto? Puede sucedernos eso. Ahora, el punto es que
aquí tenemos una doble subordinación porque esta proposición subordinada, que viven en compañía, se subordina a este sustantivo. ¿Ok? Animales que viven en compañía. Y a la vez tenemos otra proposición subordinada, ¿no? Esta que estoy subrayando por acá. Vamos a ponerle de color verde, ¿no? Por otro lado, tenemos esta proposición que está siendo encabezada por este verbo, ¿no es cierto? Por este nexo, perdón, por este nexo. Y esta proposición se está subordinando a esta palabra. Vamos a ponerle aquí de un color moradito, ¿no? Entonces, tenemos aquí una doble subordinación. Una subordinada pequeñita que está dentro de otra proposición subordinada. Pero aquí el verbo principal, el más importante de toda la oración, es dijo. José dijo. Dijo algo. ¿Correcto? ¿Se entendió, chicos? Ahora, también puede suceder que hayan dos proposiciones distintas, ¿no? Por ejemplo, a ver, que sean buenos amigos es el deseo que todos anhelamos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, en esta siguiente oración? En esta siguiente oración, yo tengo el que, ¿verdad? Que es nexo. Aquí tengo otro que es nexo. Entonces, tengo una proposición por aquí, sean buenos amigos. Y la otra proposición, todos anhelamos. Otra proposición, ¿no? ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es dijo. Ahí está, ¿no? Perdón, el verbo principal es es. Es un verbo que está libre, no tiene nexo, porque el que tiene nexo es este que está aquí a la derecha, el primerito. Y aquí que anhelamos, a la derecha está este primer verbo. Entonces, acá tenemos dos subordinadas, ¿no? Tenemos dos proposiciones subordinadas, ¿correcto? En una oración, ¿ok? Aquí no es que una subordinada está dentro de otra, ¿no? Sino que están separadas, ¿no? Cada una está en una jerarquía distinta porque se está vinculando de manera distinta a otras palabras. Entonces, eso es importante que ustedes también noten. A veces ustedes van a observar que en una oración tienen una subordinada pequeñita dentro de otra subordinada mayor. Como también van a encontrar oraciones en las cuales hay una subordinada por un lado y hay otra subordinada por otro lado. ¿De acuerdo? Bien. A ver, creo que por ahí han estado escribiendo algo. Ya. Dice,
las sustantivas son las de mayor clasificación. Bueno, en mi opinión, las de mayor clasificación son las adverbiales, ¿ah? Hay más clases de adverbiales, se subdividen porque pueden transmitir diferentes informaciones, son como 9. Dice, una pregunta, ¿se puede decir que en esta oración la primera proposición subordinada es sustantiva de o de y la segunda proposición subordinada es adjetiva especificativa? Ah, bueno, si te refieres a la oración, José dijo que los gatos son animales que viven en compañía. Sí, ¿no? La principal proposición subordinada es la sustantiva o de, efectivamente. Y dentro de ella hay una adjetiva. Entonces, si a ti te preguntan, ¿cuántas proposiciones hay en la primera oración? Tú dirías, hay 2. En la segunda también hay 2, ¿no? Claro que sí. Una pregunta, ¿se puede decir que en la primera oración de doble subordinación, la primera proposición subordinada es sustantiva o de, sí, y la segunda proposición subordinada es adjetiva especificativa? Sí, sí se puede, ¿no? En cambio, en la segunda oración, lo que nosotros vamos a notar son 2 proposiciones diferentes. Por ejemplo, la primera, que sean buenos amigos, es una subordinada sustantiva en función del sujeto. Y la segunda proposición es una subordinada adjetiva, ¿no? Especificativa. Claro, podemos notar eso, ¿no? También podríamos notar otros casos, ¿no? Es que el lenguaje es bastante creativo y productivo. Por ejemplo, a ver, fuimos a la fiesta que realizó Jorge, pero llegamos tarde eh, para cantar, ¿ya? Entonces, muy bien. En esta oración, por ejemplo, es una oración combinada, ¿no? Es una oración combinada. Esto es algo bastante inusual, ¿ya? Generalmente las preguntas en el examen no nos vienen de este tipo, pero yo les doy esto como un dato, nada más. O sea, no quiero que por favor se direccionen absolutamente en este sentido y entonces a partir de este comentario ustedes empiecen a hacer especulaciones. Hay que siempre moderarnos con las especulaciones, pero sí estar preparados y prevenidos. Porque a veces en los exámenes pues pueden sorprendernos y nosotros tenemos que siempre tomar en cuenta los criterios que estamos aprendiendo en la teoría. Por eso la teoría es fundamental en lenguaje, ¿no? Entonces, aquí te vas a encontrar con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, uno es una oración compuesta con varios verbos, ¿no? Tienes aquí fuimos, realizó, llegamos, y también cantar, ¿no? Que es un infinitivo. ¿Ok? Entonces hay 4 formas verbales, hay 4 verbos, ¿no es cierto? 3 conjugados y un verboide. Entonces ya sabes, ¿no? El verboide está solo, no es parte de una perífrasis, no está sustantivado, entonces es verbo de una subordinada, definitivamente, no va a ser una coordinada. Entonces acá nosotros tenemos que mirar los nexos, ¿no? Por ejemplo, por aquí tengo la palabra que, ¿no? Y por ahí ya puedes ir notando una subordinada que realizó Jorge, ¿no?
Y luego puedo ver otro nexo que es para, ¿no? Y ves ahí para cantar, ¿no? Otra subordinada. Entonces la pregunta sería, ¿esta es una oración subordinada por el simple hecho de que aparezca estos nexos subordinantes? Entonces hay que leer y hay que interpretar, porque acá vemos otro nexo más, que es el pero, ¿no? Vemos el pero. A ver, interpretemos. Fuimos a la fiesta que realizó Jorge. La fiesta, fuimos a la fiesta, pero llegamos tarde. O sea, aquí el nexo de mayor jerarquía es el pero, ¿no es cierto? Es el pero, que está vinculando al verbo fuimos, ¿no es cierto? A ver, vamos a insertar aquí una pequeña flechita, ¿ya? Fuimos a la fiesta que realizó Jorge. Ahí hay una, vamos a colocar aquí una primera proposición y luego tenemos otra pequeña proposición, ¿no? Llegamos tarde para cantar. Ahí está la otra proposición. Estas dos son las dos proposiciones más fuertes, ¿no? Y aquí estamos notando, pues, un nexo, ¿no? El nexo pero. Bueno, acá se oscurece, creo. A ver, vamos a ver si lo traemos para el fondo. Ahí está, creo que sí. Creo que se movió. Creo que lo dejamos así. Ya. Entonces, lo que estamos notando es que la oración sí tiene subordinadas. Por supuesto, si a mí me preguntan cuántas proposiciones subordinadas hay, yo diría hay dos, ¿no? Por ejemplo, por aquí podría razonar que hay una adjetiva, por aquí podría razonar que hay una adverbial. Pero la oración principalmente es más coordinada, ¿no? Porque aquí estoy notando una proposición un poco más fuerte. Fuimos a la fiesta, pero llegamos tarde, ¿no? Entonces aquí el pero es el que está equilibrando a estos dos verbos más fuertes en la oración. O sea, si yo tuviese que responder, ¿qué clase de oración es esta? ¿Subordinada o coordinada? ¿No? Por ejemplo, si la pregunta estuviese direccionada más a encasillar particularmente a esta oración, yo tendría que responder fundamentalmente que es mucho más coordinada, ¿no? Es una coordinada adversativa, en la cual sí, efectivamente, internamente hay subordinación, ¿ya? Pero estas cosas, como les digo, podrían pasar, pero no es algo frecuente. ¿Ya, chicos? Bien, por ahí me han ido también haciendo otros comentarios. A ver, déjenme leerlos. Dice por acá, a ver, ¿qué me dicen? Me dicen, Miss, se ve que esta oración combinada parece una coordinada, pero por la palabra pero y una subordinada por la palabra que y para. Así es. Así es. Correcto. ¿Ya? Bien, entonces ahora continuamos. Una pregunta dice, en la proposición subordinada para cantar, ¿qué clasificación tendría?
Bien, eso para cantar es un adverbial, ¿ya? Es una subordinada adverbial. Pero todavía no estamos analizando las adverbiales. Lo que sí quiero que entiendan, más o menos, es que ahí había un infinitivo. Por lo tanto, ahí hay una proposición. Ese infinitivo estaba solo. Y por lo tanto es una proposición. ¿No es cierto? Ahora, ¿de qué clase? Eso lo vamos viendo poco a poco. El día de hoy nos vamos a enfocar un poquito más solo en las sustantivas. ¿Ya? Bien, una subordinada, una oración compuesta por subordinación sustantiva, dice, es aquella que se introduce a través de un complementizador morfológico, es decir, es aquella oración que puede venir encabezada con un infinitivo. O sea, tú vas a ver, por ejemplo, la palabra cantar, caminar, leer. Entonces, tu subordinada sustantiva puede tener esa estructura. Puede venir al inicio con esa palabra. O también puede venir con una conjunción subordinante, con la palabra que o con la palabra sí, ¿ya? Y también puede venir con pronombres interrogativos. Cuando hablamos de pronombres interrogativos, ¿ya? Obviamente que tú acá te vas a acordar muy bien de las palabras que llevan tilde, ¿no es cierto? Los pronombres interrogativos, por ejemplo, como la categoría qué, cómo, cuándo, dónde, ¿no? La palabra por qué, entre otras. Ya, ahora, otro detalle, dice, dos, puede pronominalizarse, es decir, una subordinada sustantiva, tú lo puedes reemplazar por un pronombre, ¿ya? Los pronombres favoritos, de repente, en mi opinión, sobre todo el primero, es el más favorito, ¿no? Tú vas a encontrar ahí la palabra, toda esa proposición, tú la puedes reemplazar por el pronombre eso. En algunos otros casos lo podrás reemplazar por el pronombre lo, y en otros casos de repente puedes utilizar otro pronombre, de repente un pronombre personal, ¿no? Yo, tú, ella. Y además vas a notar las funciones propias de una FN. ¿Qué funciones? O sea, toda esa proposición de repente es el sujeto, ¿no? Tú ya sabes reconocer un sujeto. De repente es un atributo. Buscarás un atributo, condiciones de un atributo, circunstancias de un atributo. Puede ser un objeto directo, ¿no? Tú ya conoces cómo es el objeto directo. Y lo único nuevo que vamos a nosotros destacar en esta sesión sería las funciones de complemento, ¿no? Puede ser un complemento de nombre, un complemento de adjetivo o un complemento de verbo. O sea, si es una sustantiva y pasa por todo este filtro, ¿ya? Mira, lo vas a precisar bien a través de la función, ¿no? Comienza con, tiene esta forma, tiene esta estructura, lo puedes reemplazar por un pronombre y cumple una de estas 6 funciones. Si no cumple una de estas 6 funciones es porque de repente no es una sustantiva, de repente es una adjetiva o de repente es una adverbial. Ejemplos. A ver, aquí tenemos ejemplos con infinitivos, a los cuales llamamos complementizador morfológico, o con nexos, o sea, con palabras, con conjunciones, ¿no? A las cuales le decimos complementizador lexical, que puede ser la palabra que, la palabra sí, o un pronombre interrogativo, ¿ya?
Es emocionante caminar por la playa. Entonces, tú ya sabes que el verbo principal es el que está libre de nexos. Y luego tenemos el infinitivo, caminar por la playa, ¿no? Caminar por la playa es una proposición, ahí está, encerrada entre corchetes. Y toda esa proposición tú la puedes reemplazar por un pronombre. Es emocionante eso, ¿ok? Entonces, ¿es sustantiva? Al momento, hasta el momento sí, porque la oración tiene sentido, ¿no? El nexo con el cual está encabezando o la palabra que encabeza esta subordinada es un infinitivo, tal como lo dice la teoría. Que digas la verdad es necesario, ¿no? Acá está tu verbo principal, es un verbo copulativo. Acá está la palabra, el complementizador que, ¿no es cierto? Esta es típica de las sustantivas también, que digas la verdad. Y toda esa, digas la verdad, ¿no? Toda esta proposición que está encerrada entre corchetes es equivalente a decir eso. Eso es necesario. Tiene sentido. Preguntó si nos acompañarías a cenar, ¿no? Muy bien. Nos acompañarías a cenar. Acá tenemos el sí, que es el nexo típico de las sustantivas. Acá tenemos el verbo subordinado. Bueno, acá hay otro más, pero este es el más fuerte. Y toda esta subordinada, todo, ¿ok? Incluyendo la pequeñita, podríamos decir que lo podemos reemplazar por la palabra lo. Lo preguntó. ¿Ves? Entonces es una sustantiva. Dime quién filtró esa separata, ¿no? Acá tenemos el quién, que es un interrogativo, está con tilde. Toda la subordinada lo puedo reemplazar por lo. Dímelo, o dime eso, dime algo, dime aquello, ¿no? Yo puedo reemplazar ahí, utilizar el pronombre que me parezca un poquito más adecuado, ¿no? Más sencillo, más fácil de tratar. La idea sigue siendo la misma. Entonces, ¿por qué son subordinadas sustantivas? Por la forma como comienza, infinitivo, con qué, con sí, con quién, con interrogativos. Lo puedo reemplazar y la oración tiene sentido. Pero ojo, no te olvides que el sentido final siempre va a estar marcado por el verbo principal, porque el verbo principal te va a arrojar cuál es la función que cumple esa subordinada. ¿Ok? Entonces, si es una subordinada sustantiva, tiene que cumplir una función de frase nominal. Por ejemplo, la función de sujeto. ¿Cómo se expresa el sujeto? ¿No? En forma y en sentido. Bueno, en primer lugar, el sentido, ¿no? Esto es algo teórico que tú seguramente ya lo tienes clarísimo, clarísimo. Y acá, mira, el sujeto es una función sintáctica y semántica. ¿Ok? Es una función sintáctica y semántica. Entonces, lo que tú vas a notar en ese sujeto es que evidentemente, pues, sea el tema del cual se está hablando, sea la persona, animal, cosa, de la cual se predica. O sea, el verbo principal, ¿no es cierto?, te va a arrojar ese sujeto. Ese verbo principal te va a decir, este es el tema del cual estamos hablando, ¿no? Y de este tema estamos comentando aquello, ¿no? Entonces, muy bien, ¿cuál es el verbo principal en este ejemplo? Aprobar ese curso era un requisito. El verbo principal es era. Ese es el verbo principal. Por cierto,
es un verbo copulativo, ¿no es cierto? ¿Qué buscan los verbos copulativos en una oración? ¿Qué buscan? A ver, ¿qué recuerdas tú de un verbo copulativo? ¿Qué funciones sintácticas atrae un verbo copulativo? Sujeto y atributo. Así de simple, ¿no es cierto? Entonces, aquí tienes justamente en color rojo a tu proposición subordinada, ¿no es cierto? Aprobar ese curso era un requisito. Es como decir ese, ¿no es cierto? Ese era un requisito. Es lo mismo. Es tu proposición subordinada lo puedes reemplazar por un pronombre, ¿no es cierto? Y cuando yo lo reemplazo con el pronombre, me doy cuenta de la función. La función es la función de sujeto. Ahí está. La función de sujeto, ¿no? Y luego que veo en el predicado su complemento, el atributo. ¿Te das cuenta? A ver, ¿y cómo comienza esta subordinada? En forma. Comienza con infinitivo, con el complementizador morfológico. Aprobar. Apoyar a sus padres. Muy bien, apoyar a sus padres es una subordinada. Es como decir, esa, ¿no? Esa fue su prioridad. Esa fue su prioridad. ¿Ves? O sea, toda mi subordinada lo puedo reemplazar por un pronombre. Ahí está. Mi verbo principal también es un verbo copulativo, ¿no? Entonces yo le voy dando las funciones que amerita ese verbo copulativo. Sujeto y atributo. Ahí está. Tienes una FN que está en el predicado y está en función de atributo. ¿Ves? O sea, le das lógica a toda la oración. Vas asignándole las funciones sintácticas a cada elemento. Igual ocurre con el qué y con el interrogativo, ¿no? Por ejemplo, aquí, verbo principal, era. Ahí está. Copulativo, entonces ya sabes qué buscar. Sujetos y atributos. A ver, que entregue los documentos. Que entregue los documentos era una exigencia. A ver, compruébala, ¿no? Es como decir, esa, ¿no? Era una exigencia. ¿Ves? Esa era una exigencia. Toda la subordinada lo pude reemplazar por un pronombre. Aquí tengo el verbo principal, copulativo, y tengo su complemento. Entonces yo ya sé, ese es el sujeto. ¿Ves? Comienza con el nexo que entregue los documentos. ¿Ves? Entonces yo ya sé, es el sujeto, es el tema del cual se está hablando y se está predicando en la oración. Igual por acá, ¿no? ¿Cómo lo explicó Matías? Me convenció. Es como decir, eso me convenció. ¿Verdad? Eso me convenció. Ahí lo tienes. Toda mi subordinada es equivalente a un pronombre, ¿no es cierto? Y es el tema del sujeto, perdón, del verbo. Eso me convence a mí. El tema, el asunto tratado en la oración. ¿Viste? ¿Cómo me di cuenta? Muy fácil, porque el verbo es un verbo predicativo. El verbo convencer. Algo me convence. Algo convence a alguien. Entonces, esto es lo que convence a mí. ¿Viste? Sujeto, tema, asunto tratado en la oración. Esa es una función. Por eso es importante que tú domines bien y siempre, ojo,
Así estés en adverbial o estés en la subordinada adjetiva, es muy importante que tú busques siempre la función de sujeto porque es una función básica de cualquier tipo de oración simple, oración compuesta, de una oración bimembre, ¿no es cierto? De cualquier oración, una función elemental, sujeto, ¿viste? Ahora, otra función es la de atributo. Ah, muy bien. ¿Te acuerdas del atributo? ¿Te acuerdas cuando hablábamos de un atributo en una oración? Cuando los verbos que aparecían eran copulativos. Entonces, nada más asegúrate que en tu oración compuesta hayan esas funciones, ¿no? Hayan esa clase de verbos. A ver, me dicen por ahí, la función de verbo copulativo es la de denotar un estado o existencia. El verbo estar en particular, ¿no? El verbo estar, porque hay tres copulativos importantes, ser, estar, parecer. El verbo estar es el que denota eso que tú has mencionado, Matías. Dice, la función que acompaña a los verbos copulativos es el atributo. Claro, por eso siempre estamos mirando de reojo cuál es el atributo, ¿no? Que hay en esa oración. Ajá. Por ejemplo, aquí, mira, verbos principales era, es el verbo ser. Había sido, es el verbo ser en pasado, ¿no? Parece, es el verbo parecer, ¿no es cierto? Verbo copulativo, ahí está. Verbo ser, verbo parecer. Igual por aquí, ¿no? Verbo parecer, verbo ser, que es el verbo fue, y el verbo será, que es el verbo ser en tiempo futuro. ¿Ves? Ahora, aquí que tenemos el sujeto, su responsabilidad era, es como decir, era esa. Su responsabilidad era esa. Es como decir eso. ¿Ves? Lo puedes reemplazar si tú gustas para darle mayor lucidez a la oración. Tu responsabilidad era esa, ¿no? Ahí lo tienes. Y tu ejercicio va a resultar súper sencillo, así como lo manifestó uno de sus compañeros. ¿Ves? ¿Cómo sé que es una subordinada sustantiva en función de atributo? Ah, porque el verbo principal es copulativo, ¿no es cierto? Yo ya tengo el sujeto. Movemos acá la carita. Ahí está. Ya tengo el sujeto, su responsabilidad. Entonces, ¿qué le falta a ese verbo copulativo? Su complemento atributo. ¿Ves? Ahí está. Comienza nada más con infinitivo, con el complementizador morfológico. Ya tú sabes esta terminología, nada más nosotros nos familiarizamos con ella para evitar confusiones o dudas. ¿Ves? Igual aquí. El objetivo había sido ese. El objetivo había sido ese. Designar a los directores, ¿no? Ella parece ser la experta en ese tema. Ella parece aquello. Ahí está. ¿Ves? Lo puedo reemplazar toda la subordinada por un pronombre. ¿Ves? Y además me fijo el verbo copulativo, el sujeto, me fijo en cómo comienza la forma y está el infinitivo. ¿Ves? Siempre comenzando con infinitivos. También puede comenzar con el qué, también puede comenzar con interrogativos, un atributo. Por ejemplo, el partido de fútbol parece eso, que será suspendido. Parece aquello, ¿no? La pregunta fue esa, ¿no? La pregunta fue cuándo se reanudaría la presencialidad. La pregunta fue esa.
¿no? Ahí está, con interrogativo. La interrogante será aquella, ¿ves? ¿Cómo lidiar, no? Ahí está el pronombre interrogativo, está el verbo de la subordinada, el verboide. ¿Cómo lidiar con esta nueva realidad? ¿Correcto, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió el atributo? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos identificando los siguientes enunciados y la proposición subordinada cumple la función de sujeto o atributo. A ver, ¿qué función cumple la subordinada en la letra A? Escríbeme a través del chat. ¿Qué función cumple? Ujú. Ya. A ver, dice, su recomendación fue que permanezca más tiempo en casa. Entonces yo vi aquí el nexo, ¿no es cierto? A la derecha está el verbo subordinado. El verbo principal es fue. Entonces eso me hace pensar que esta oración está buscando dos funciones. Como el verbo principal es copulativo, ¿no? Yo tengo el sujeto, su recomendación fue esa. Por eso me dice su compañero, ¿no? Función de atributo, porque el verbo principal es copulativo. ¿Viste? Muy bien. Letra B. Letra B. Ujú. Me dicen que la función es sujeto. A ver, era es el verbo principal, ¿no es cierto? Está conjugado y está libre de nexos. El subordinado es este, escuchar atentamente sus declaraciones. Era aconsejable eso. Eso era aconsejable. Función, sujeto. Muy bien, chicos. Letra C. ¿Le sorprendió quién estuvo asesorándonos en el proyecto? ¿Le sorprendió quién estuvo asesorándonos en el proyecto? Ujú. Muy bien. Sujeto también, ¿no? Eso le sorprendió. Eso le sorprendió. Eso sorprendió a alguien, ¿no es cierto? Eso sorprendió a alguien. Ahí está el sujeto, ¿no? Que está encabezado por un pronombre interrogativo. ¿Cómo me di cuenta que era el sujeto? Fácil, por el verbo principal. Letra D. ¿Te agradó ver a tus amigos en la fiesta de tu cumpleaños? Letra D. ¿Te agradó ver a tus amigos en la fiesta de cumpleaños? Muy bien, sujeto, ¿no es cierto? ¿Eso te agradó? ¿Eso te agradó? ¿Te agradó eso? Claro, comienza con un infinitivo, con la proposición subordinada ver. Claro que sí.
Muy bien. Esta es tu proposición subordinada y está cumpliendo la función de sujeto porque ese vínculo ejerce con el verbo principal. Letra E, que rindiera tranquilo el examen era lo más importante. Función. La función de sujeto, ¿no es cierto, chicos? Que rindiera tranquilo el examen. Es como decir, eso era lo más importante. Eso era lo más importante. La F. ¿Será emotivo reencontrarnos después de tantos años? Muy bien. Sujeto, me dices, ¿no? A ver. Reencontrar, ¿no es cierto? Ahí está el infinitivo, reencontrarnos, con un pronombre enclítico. Es como decir, será emotivo eso. Ordénalo. Eso será emotivo. Sujeto de este verbo copulativo, ¿no? El atributo ya lo estás viendo en el adjetivo. Muy bien, la F. La F. Hay, acá creo que hay hay un doble F, ¿no? F1 y F2. Ok, chicos, mil disculpas ahí por la numeración. Vamos a arreglar esta numeración. Y colocaremos la H. Muy bien. Lo angustiante fue esperar. Muy bien. Acá tenemos un complemento atributo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el verbo es copulativo, ¿no es cierto? Muy bien. Dice, a ver, Miss, en la siguiente oración, eso fue lo angustiante. Lo que pasa es que lo angustiante es el sujeto, ¿no? Es una FN. Entonces, lo único que le falta a ese verbo copulativo es el atributo. Por eso en la G, la función es atributo. ¿Ya? No es necesario invertir. Y en la H dice, nuestro objetivo es orientar a todos los usuarios, atributo, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes ven un verbo copulativo, no es necesario de repente hacer grandes esfuerzos, porque aquí casi el orden nos ayuda, ¿no? Lo angustiante es una FM, es una frase nominal en función de sujeto, ¿no? Y aquí tenemos el infinitivo, aquí está la proposición. Entonces, nada más lo único que le falta a este verbo copulativo es su complemento atributo. Bien, ahora, también aparecen las frases, las subordinadas que cumplen la función de objeto directo. El objeto directo lo podemos notar, por ejemplo, el OD, ¿ya? De una manera muy sencilla. ¿Tú te acuerdas cómo reconocer un OD en una oración simple? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, se podía reemplazar, exacto, por lo o la, ¿no? Exacto, o también por otros pronombres como el me,
te, se, nos. Excelente. Entonces, bien, lo más importante cuando tú vas a buscar un objeto directo siempre es que sobre todo tu verbo principal sea transitivo, ¿ya? Eso es importantísimo, sea transitivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El objeto directo en una subordinada sustantiva puede aparecer a través de citas textuales. Por ejemplo, Gabriel García Márquez dijo. Ahí está el verbo principal. ¿Qué dijo? Pues dijo esto, ¿no? 2 puntos, comillas. El amor es la libertad de volar acompañado, ¿no? Todo esto es una cita. Ahí está un verbo conjugado. Entonces, la oración es compuesta, ¿no? Es como decir, Gabriel García Márquez dijo eso. Gabriel García Márquez lo dijo. Entonces, por eso es un OD, porque está complementando el OD de este verbo principal. Borges solía decir eso, ¿no es cierto? La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Ahí está, ¿no? Verbo subordinado es. Hay 2 puntos, hay comillas, eso es una cita textual. Pensábamos demasiado, sentimos muy poco, expresó Chaplin, ¿no? Entonces aquí igual, ¿no? Chaplin expresó eso. Eso lo expresó Chaplin. Ahí tienes el OD, tienes el verbo transitivo, que es el verbo principal, y tienes el sujeto, que es Chaplin. ¿Viste? Entonces, cada vez que veas una cita textual y obviamente veas en esa cita verbos, ¿no es cierto? Verbos conjugados o en infinitivo, ahí tienes una oración compuesta. La otra modalidad del objeto directo es que aparezca a través de un complementizador, que puede ser un infinitivo o pueden ser cualquiera de estas palabras, ¿no? Con el qué, con el sí o con el interrogativo. Decidió eso, organizar el librero de su hijo. Ellos esperaban eso, lo esperaban, terminar su monografía hoy. Mariana prometió eso, ahorrar para el verano. ¿Ves? O solicitó eso, que ingresáramos a la reunión. Nos preguntó eso, si iríamos con ellos al cine. Ustedes explicaron eso, cómo se resolvería el problema. ¿Ves? Entonces, ¿te das cuenta? Los verbos principales todos son transitivos. Ojo, estás viendo el sujeto también, ¿no? Tú dices, él decidió eso, ellos esperaban eso, Mariana prometió eso, él solicitó eso, él nos preguntó eso, ustedes explicaron eso, ¿ya? No te olvides que para hallar un OD de antemano, tú en mente ya tienes al sujeto expreso o tácito de la oración. ¿De acuerdo? A ver, veamos. Reconozca los enunciados que constituyen oraciones compuestas por subordinación sustantiva o de. ¿La letra A tiene o de? ¿Sí o no? ¿Tú qué dices? Me dices que sí. Manifestó eso, que no recordaba lo sucedido. Ajá. La letra A, sí, entonces. Muy bien. La letra B. La letra B, no. Claro. Ahí que tenemos en la letra B. Que digan la verdad era importante.
tenemos un sujeto, claro. En la letra C, me interesa saber los requisitos de ese taller. A ver, me interesa eso. ¿Eso de? ¿Por el infinitivo nada más? Claro, Mario. En la letra C tenemos un sujeto. En la letra C no hay o de. ¿De acuerdo? No hay o de. Eso me interesa a mí, sujeto. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro? Bien. Letra D. Hemos tenido que aprender portugués allá. ¿Hay su sustantiva o de? ¿Sí o no? ¿Sí hay? ¿Cuál es la subordinada sustantiva o de? Eso es lo que hemos tenido eso. Es una oración simple, claro. Es una perífrasis, ¿correcto? Hemos tenido que aprender, es como decir, aprendimos portugués allá. ¿De acuerdo? En la letra D no hay nada, oración simple. En la letra E, Noelia preguntó dónde debía guardar su equipaje. ¿Hay sustantivo o de? Sí hay. Noelia preguntó eso. La F. Nos consultó quién era el autor de la obra. Nos lo consultó, o sea, nos consultó eso. Él nos consultó eso. Ajá. A o D. En la letra G, debemos proponer una opción adecuada. Es perífrasis, no hay. Correcto. Estefanía dijo que merecía una nueva oportunidad. Ahí sí hay. Estefanía dijo eso, ¿verdad? Estefanía dijo eso. Vendieron el cuadro que heredó de su abuelo. ¿Cuál es la subordinada? Estefanía. No, Estefanía lo dijo, claro, Estefanía lo dijo, Estefanía dijo eso. La H es una subordinada sustantiva o de. La letra I, vendieron el cuadro que heredó de su abuelo. ¿Vendieron eso? ¿Y qué cosa sería el cuadro? Claro, no, no hay, ¿no es cierto? En la letra I no hay sustantivo o de, ¿ya? Ahí tenemos una adjetiva. Exacto, Mario. La última, a ver, la J. Su amigo le contó cuándo se programó la reunión. Su amigo le contó cuándo se programó la reunión. ¿Hay sustantiva o de?
¿No hay? ¿Seguro, seguro? Sí es un OD, ¿no es cierto? Claro. Su amigo le contó eso. Le contó aquello. ¿A quién? A él, ¿no? A otra persona. Ahí está. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿quedó claro el reconocimiento del OD y del OI? No se olviden, siempre busquen ante todo el sujeto. Lo único nuevo, entre comillas, que vamos a mencionar en esta clase son estas funciones, ¿no? Si es una subordinada sustantiva, además de ser sujeto, atributo u objeto directo, puede ser el complemento de un nombre. ¿Cuándo es el complemento de un nombre? Cuando la subordinada utiliza una preposición, mira. De, utiliza en, acá utiliza el de, acá utiliza el a, mira, otra utiliza el de, utiliza el en, ¿ves? En, preposición, utiliza preposiciones, la sustantiva, recurre además de su nexo a una preposición, con, acá utiliza de. El hecho de eso, la confianza en eso, la posibilidad de eso, ¿ves? ¿Y por qué le dices complemento de nombre? Porque va a complementar a un nombre, a un sustantivo. El hecho de eso, la confianza en eso, la posibilidad de eso, ¿no? ¿Por qué le dices complemento de adjetivo? Porque añadirá información a un adjetivo. Es reacia a eso. Se sintió culpable, culpable es adjetivo, de eso. Carla está esperanzada en eso. ¿Y por qué le dices complemento de verbo? Porque va a añadir la información a un verbo. Confiaron en eso. Me conformo con eso. Se encargó de eso. ¿Ok? Esa es la función de las sustantivas, ¿no? Estar a la derecha de un sustantivo, a la derecha de un adjetivo, a la derecha de un verbo, usar adicionalmente a sus nexos o a sus infinitivos una preposición, así como las que he subrayado. Y cuando haces el reemplazo, la oración tiene bastante sentido. ¿Ya? Ahora, ojo, aquí es muy importante no cometer el dequeísmo o el queísmo. Tú dices, ¿creo de eso o creo eso? Tú dices, yo creo eso. Entonces la preposición no es necesaria. Por eso la preposición es incorrecta en este caso. Tú dices, ¿me alegro de eso o, perdón, ¿me alegró de eso o me alegró eso? Tú dices, me alegró eso. Eso me alegró. Entonces aquí no hay que utilizar la preposición porque si no se comete el llamado de case. Ahora, si te olvidas de la preposición, el fenómeno se llama queísmo. Tú dices, ¿estaba seguro eso o estaba seguro de eso? Estaba seguro de eso, de que lo sabía. ¿No se dio cuenta eso o no se dio cuenta de eso? No se dio cuenta de eso. Entonces aquí más bien se requiere de la preposición en las subordinadas sustantivas, ¿no? Complemento de verbo, complemento de adjetivo o complemento de nombre. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien. Entonces, a ver, el último ejercicio, identifique la función que cumplen las subordinadas sustantivas en las siguientes oraciones. Tu asesor está feliz de ayudarte, Carmen. Está feliz de eso, ¿no? ¿Cómo se llama? Complemento de
¿Cómo se llamará la A, chicos? Complemento de nombre, de adjetivo, claro, de feliz. Se sintió satisfecho de eso. Se sintió satisfecho. Complemento de adjetivo, claro, satisfecho es un adjetivo. Tenía la costumbre de eso. Complemento de nombre, perfecto. Se lamentó de eso. Complemento de verbo, muy bien. Última pregunta, último ejercicio. Señale el enunciado que presenta queísmo. Le extrañó eso, nos aseguró eso, se lamentó eso, se alegró eso. ¿La B? Nos aseguró eso. ¿Hay queísmo? La D. Se alegró de eso, claro, la letra D de dadito. Exacto. ¿Preguntas, chicos? Me hizo una pregunta. ¿Las proposiciones subordinadas pueden cumplir función de OI o vocativo? Bueno, sí, también podría haber una sustantiva OI y también podría haber una sustantiva vocativo, pero tendría que estar bien propuesta la función de OI y bien propuesta la función de vocativo, ¿no? A través de las subordinadas que estamos mencionando. Sí, puede ser posible, Frank. ¿Ya? Bien, entonces dejo de presentar esta forma y me voy con el ejercicio de aplicación de esta semana. A ver, me piden que marque una oración compuesta por subordinación en la pregunta número 2. Realizaron una investigación exhaustiva, redactaron un artículo. Esta es una yuxtapuesta, ¿verdad, chicos? Es una yuxtapuesta. Valentina compartió los archivos y sus compañeros lo editaron. Esta es una copulativa. Cambiaron el itinerario del viaje, por ello no volverán el miércoles. Esta es una ilativa. Creo que, ¿no es cierto? Aquí está el nexo. Cumplía con los requisitos para el curso de nombramiento. Entonces, la 2 es la letra E. Pregunta 3. A ver, relacionemos. Cuando terminó la reunión, todos se retiraron. Esta es una adverbial. ¿No es cierto? Esta es una adverbial. Esta, a ver, ¿cómo la vinculo? Ya. La 1 sería con la C. Ya, 1 con C. La 2, la mascota que tenía su hermano, esta es una adjetiva. 2 con A. Y obtener el primer lugar era su mayor deseo. La clave en la 3 sería la letra D. Chicos, la pregunta 7, vamos a relacionar, solo la esperanza de verla lo motiva. La esperanza de verla, este es un complemento de nombre. 1 con B. Se sintió inseguro de eso. Inseguro, es adjetivo, complemento de adjetivo. 2 con C. Y la 3, se arrepintió de eso, complemento de verbo. Entonces mi clave sería la letra D. Muy bien, por último, la 7. Las oraciones subordinadas sustantivas son aquellas que desempeñan las funciones propias de un sustantivo. Teniendo en cuenta ello, subraye la subordinada de cada enunciado y identifique la función que cumple. El director dijo eso.
Ahí está. Esta es una subordinada, ¿no es cierto? En función de objeto directo, ¿verdad? Esto es un OD. Encontrar la solución para ese problema fue muy difícil. Esta está en función de sujeto, ¿no? Del verbo copulativo. Los alumnos tienen la responsabilidad de eso, ¿no? Complemento de nombre, del nombre responsabilidad, ¿verdad? De esta palabra. Alejandro ya está enterado de eso, ¿no? Complemento de adjetivo. ¿Por qué? Porque está modificando a este adjetivo, enterado. ¿De acuerdo, chicos? Muy bien, ¿alguna pregunta, duda, consulta, chicos? Listo, entonces eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco a todos muchísimo su participación y espero que de la misma manera sigan resolviendo las demás preguntas. Y la próxima semana tocamos las 2 subordinadas que nos faltan. Gracias, chicos.